Cuando nosotros nos plantean un problema de resolución de ejercicios triángulos, generalmente, ¿no? Dependiendo del tipo de problema, nos pueden dar o no la representación gráfica de la situación que nos están planteando. Entonces aquí fíjense que dice, un árbol de 50 metros de alto proyecta una sombra de 60 metros de larga. Encontrar el ángulo de elevación del sol en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, para ello es importante que nosotros sepamos leer, el primer paso, y luego tratemos de hacer el dibujo que representa esa situación que nos están planteando. Entonces me dicen que hay un árbol, ¿ya? Que tiene, ¿cuánto de altura? 50 metros. 50 metros. Entonces yo voy a dibujar mi arbolito, ¿no es cierto? Y voy a trazar una línea que me va a indicar que ese árbol tiene una altura, con el suelo obviamente, de los 60, 50 metros en realidad. Son 50, ¿no ven? Tenemos esta Sí. altura. Representamos con H, altura igual a 50 metros. ¿Ya? Dice que este árbol proyecta una sombra, entonces la sombra va a ser la misma figura pues del árbol, ¿no? Pero ya la sombra, aquí en el piso. Ya, una sombra, eso tiene otra medida. La sombra dice que mide 60 metros. Trazamos una línea haciendo referencia a ello. Aquí le podemos poner S de sombra, igual a 60 metros. ¿No? Luego nos dice encontrar el ángulo de elevación del sol. Entonces, el sol va a estar ubicado en esta parte de acá. ¿No? Y si me está diciendo que encontremos el ángulo de elevación quiere decir desde este punto del suelo hacia arriba. ¿Ya? Si fuera que nos pidieran el ángulo de depresión del sol hacia el piso, entonces sería este ángulo de aquí, desde este punto hacia abajo. Pero lo que nos están pidiendo es el ángulo de elevación, o sea, de abajo hacia arriba. Por eso es que nos dice elevación. Entonces, lo mismo, trazamos una línea. ¿Ya? Y lo que nos están pidiendo que nosotros encontremos es este ángulo de aquí. Solo me piden que encuentre ese ángulo. ¿Ya? Entonces, ahí está la situación junto con el gráfico que me está indicando, ¿no? ¿Qué es lo que debo encontrar? Solo me piden encontrar el ángulo. Solo es eso lo que tengo que determinar. Entonces, como yo conozco ambos catetos y no sé la medida de este ángulo de aquí, no la sé, porque esa es nuestra incógnita. Entonces, ¿qué función trigonométrica deberíamos utilizar? El tangente. Tangente. ¿Ya? Entonces colocan ustedes tangente del ángulo que deseamos conocer, que es la incógnita, va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿cuánto mide el cateto opuesto? 50 metros, ¿no ves? 50 metros. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? 60 metros.
Ahora, como se trata de una fracción y para hacerlo un poco interesante el ejercicio, vamos a simplificar los metros y un 0 del numerador y un 0 del denominador, quedándonos de la siguiente manera. Tangente del ángulo que no conocemos va a ser igual a 5/6, ¿no es cierto? Sí. Tenemos acá nuestra línea de fracción y dibujamos entonces 5/6. Ahora, para poder despejar el ángulo, entonces tendríamos que colocar ángulo va a ser igual a tangente menos 1, tangente menos 1 de los 5/6, porque lo que estamos encontrando es un ángulo. Entonces decimos el ángulo, que es nuestra incógnita, va a ser igual, y en nuestra calculadora colocamos shift, tan, y 5/6, utilizando la tecla de fracción. ¿Ya? Ponemos igual y nos sale un resultado, un número decimal. Luego apretamos la tecla de grados, minutos y segundos. Si se descargaron la aplicación que les mandé o que les compartí, es la tecla de MS. Entonces, ¿cuánto sale el resultado? ¿Quién me ayuda? 39 grados, profe, 48 minutos y 20,06 segundos. Bien, 39 grados, 48 minutos y 20,06 segundos. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra solución de nuestro problema. La explicación por la cual acá se coloca tangente menos 1 es que nosotros al despejar el ángulo, al despejar este ángulo, la función tangente pasa a dividir, porque como está multiplicando, pasa a dividir. Tangente no hay con quién trabajar porque está solo en el denominador. Para que suba al numerador, se aplica una propiedad de exponente donde me indica que si está en el denominador con exponente positivo y yo lo subo al numerador, tiene que ser con exponente negativo. Por eso es que se anota tangente menos 1 o la función inversa de tangente para poder calcular este ángulo. Tenemos el gráfico, pues, ¿no? Me dice, se tiene un globo aerostático que sería este de acá, observado desde dos puntos, desde el punto A y desde el punto B. La distancia entre el punto A y el punto B es de 100 metros, ¿no? Desde el punto A hay un ángulo de elevación, que es igual de abajo hacia arriba, de elevación de 60 grados. Y desde el punto B hay un ángulo de elevación de 30 grados. Calcular la altura a la que se encuentra el globo. Si ustedes se fijan aquí, desde el punto A, junto con la ubicación del globo aerostático, se forma primero este triángulo, que aquí se lo están denotando. Punto A, no conocemos este cateto, tampoco conocemos la altura, lo único que conocemos es la medida del ángulo. Desde el punto B se forma otro triángulo BDC. El primer triángulo es ADC. El segundo triángulo es BDC. Entonces, si a nosotros nos plantean el problema, lo interesante acá es imaginarse la situación. ¿Ya? Imaginar la situación. Vamos a plantear entonces la primera función trigonométrica, o mejor
¿Ya? Ese es ese triángulo que se está formando. ABC. Yo conozco el ángulo de elevación. A mí me piden que yo determine la altura. Para poder determinar la altura, necesariamente debo conocer uno de estos dos datos, este cateto o la hipotenusa, para encontrar, ¿no? Este otro de acá, para trabajar con una función trigonométrica. Pero como aquí no tengo ninguno de los dos datos, ¿cuál función trigonométrica yo debería plantear para poder utilizar estos dos elementos que tengo? Que en realidad hemos planteado la función tangente de los 60 grados, que es igual a la altura sobre X. Como lo que yo quiero encontrar es la altura, ¿cuál tendría que despejar de esto que he planteado ahorita? La X. No, la H. Despejar la H. Despejar H. Entonces, para que H quede despejada, tengo un denominador X. Ese X, ¿qué está haciendo? Está dividiendo. Lo voy a transponer o voy a mover al otro lado. ¿Qué pasa a hacer al otro lado lo contrario, no ves? Entonces sería X por tangente de 60 va a ser igual a H. Así nos quedaría despejado. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, hay una tabla de ángulos notables, donde a mí me dicen, entonces, en vez de colocar tangente de 60 grados, vamos a anotar el equivalente de tangente de 60 grados, que sería X raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3. Va a ser igual a la altura. ¿Ya? U ordenando, porque lo correcto sería ordenarlo. ¿Cómo sería ordenando? ¿Quién me dice? Ordenando el coeficiente. El tren nomás se queda y el XH se mueve. No. X se queda y la raíz se pone al otro lado donde está la H. Tampoco. Aquí ordenando, chicos, simplemente tendríamos que colocar como en álgebra, la regla dice, primero va el coeficiente, raíz cuadrada de 3, X igual a H. ¿Ya? Igual a H. Bien, hasta ahí ya hemos trabajado el triángulo de ese lado. ¿Ya? Ahí está el triángulo, lo que está de color rojo. Hago el planteamiento de que de la función trigonométrica. ¿Cuál va a ser la función trigonométrica que voy a utilizar? Tangente. Tangente. Entonces decimos, tangente de 30 grados va a ser igual, ¿a qué va a ser igual esa tangente? 100 metros sobre la altura. Lo mismo que hace la tingo, profe. Ya, H y pero X. ¿cuál? No, pues. Altura sobre 100 metros. Altura, que es el cateto opuesto. Altura, que es nuestro cateto opuesto. Este de aquí. Aquí está ubicada la altura. Ponerla de negro. ¿Ya? Y el cateto adyacente está formado por dos partes. Los 100 metros más X. O
¿Se dan cuenta? 100 metros sí. más X. Todo este lado de aquí, todo este lado es el cateto adyacente. 100 metros y X. La suma de estos dos va a ser el cateto adyacente. El altere trasera. Ya, entonces vamos a colocar, primero vamos a despejar. Tangente de 30 grados por, como son dos elementos, voy a utilizar paréntesis. 100 metros más X. Cierro paréntesis, eso va a ser igual a H. Estoy despejando. De aquí, este que está dividiendo está pasando a multiplicar. Ahora recién voy a reemplazar lo que decía su compañero. El tangente de 30 equivale a raíz cuadrada de 3, ¿me dijo? Sí, Sobre 3. 3. 3. Ya. Por. Y volvemos a copiar la otra parte. Ya. Ahí. Simplemente hemos reemplazado el valor de del ángulo notable. Ahora, vamos a reemplazar la ecuación 1, o sea, esto de aquí, lo que tenemos de este lado, que sería nuestra ecuación 1, en esta ecuación 2. ¿Ya? Entonces, como aquí estamos diciendo que la altura es igual a la raíz cuadrada de 3 por X, eso es lo que vamos a poner aquí en el equivalente. Recuerden que lo que estoy haciendo es reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2. Esperemos un ratito. Ya. Bueno, vamos a continuar. Vamos a reemplazar entonces, de aquí vamos a despejar X, ¿ya chicos? Porque aquí lo que necesito es reemplazar este valor de X. Entonces, de la ecuación 1 vamos a poner X va a ser igual a la altura sobre la raíz cuadrada de 3. Ese equivalente es el que vamos a anotar en vez de X. Cerramos paréntesis, va a ser igual a la altura. ¿Ya? Y ahí solamente vamos a tener una sola variable, que en realidad es la altura, que es lo que queremos encontrar. ¿Ya? Este raíz cuadrada de 3 va a multiplicar a 100 y va a multiplicar a altura sobre la raíz cuadrada de 3. Entonces colocamos raíz cuadrada de 3 sobre 3 por 100 metros más raíz cuadrada de 3 sobre 3 por altura sobre raíz cuadrada de 3. Va a ser igual a H. ¿Ya? Ahora simplificamos raíz cuadrada de 3 con raíz cuadrada de 3. Son los mismos elementos, es una fracción. Se puede simplificar. ¿Ya? Esto no se puede o no se puede calcular directamente. Ya lo que podemos hacer con este número de acá es ordenar. Ponemos 100 por raíz cuadrada de 3 o 100 raíz cuadrada de 3
sobre 3 metros. ¿Ya? Más, ¿qué nos quedó de esta simplificación? Altura sobre 3 igual a h. Como son dos fracciones homogéneas, se dibuja una sola línea, se coloca un solo denominador que es 3 y se suman los numeradores. 100 raíz cuadrada de 3 metros más h igual a h. ¿Ya? Ahora, podemos pasar el que está dividiendo lo podemos pasar a multiplicar. ¿Ya? Y luego el que está sumando pasa a restar. O sea que nos quedaría 100 raíz cuadrada de 3 metros más h igual, este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Ya, nos quedaría 3h. Ahora, espera un ratito. Ahora esta h que está sumando, lo voy a pasar al otro lado con signo negativo. ¿Qué nos quedaría? 100 raíz cuadrada de 3 va a ser igual a 3h menos h. ¿Ya? Esta positiva pasa con negativa. Ahora nos queda 100 raíz cuadrada de 3 va a ser igual 3h menos 1h son 2h. ¿Cierto? Ahora nuevamente este que está multiplicando pasa a dividir. 100 raíz cuadrada de 3 sobre 2 igual a la altura. Aquí como es una fracción y este está multiplicando la raíz cuadrada de 3, se puede simplificar. La mitad de 100 y la mitad de 2. La mitad de 100 es 50, entonces nos quedaría 50 raíz cuadrada de 3 metros va a ser igual a la altura. O de lo contrario, altura va a ser igual, y ya ustedes en su calculadora coloquen 50 por raíz cuadrada de 3, ¿cuánto les sale? 86.60 me salió. 86.60 metros. Y esa sería la solución. Hemos encontrado la altura que nos pedía.